Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy les quiero contar un poquitito cómo llegué hasta acá para que ustedes tengan una idea de lo que les espera al cambiar de carrera profesional. Y sin más preámbulos, empecemos. Este podcast está pensado para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, pero también para los que se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial. Y específicamente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporándolo en su trabajo actual o cambiando completamente de carrera. Como les mencioné en la introducción, les quiero contar un poquito mi historia sobre cómo conocí la inteligencia artificial, cómo llegué hasta acá. Voy a ser lo más breve posible para intentar no aburrirlos, pero no quiero ser tan breve como para que ustedes también puedan entender un poquito lo que implica el cambio de carrera profesional. El cambio de carrera lo puede encarar cualquier persona, ¿sí? Con o sin experiencia laboral, con o sin título universitario. No quiero que se queden con la idea, como me pasó a mí en su momento, que el cambio de carrera lo puede hacer gente particularmente joven que está recién, no sé, empezando la facultad o terminando los estudios secundarios, gente con a lo sumo 20, 21 años, que después de eso ya tenemos el camino marcado o ya tuvimos que haber elegido nuestra opción y quedarnos con lo que tenemos. Este mundo es un mundo muy cambiante, es un mundo que está constantemente evolucionando y nosotros no somos la excepción. Nosotros hay cosas que por ahí nos gustaban cuando éramos más chicos y después fue cambiando o nos sigue gustando pero nos interesan también otras cosas y podemos cambiar. Las cosas ahora no son como eran hace, no sé, 50 años, que por ahí uno estudiaba una carrera universitaria, se recibía, tenía su título y ya está. Y 40 años después, cuando se estaba por jubilar, su título seguía siendo perfectamente vigente y estaba al día, actualizado, podía dedicarse a eso toda su vida. O alguien que terminaba los estudios secundarios y entraban a trabajar en alguna empresa y ya está. Yo entré en esta empresa, me tengo que quedar acá, me pongo la camiseta y trabajo acá hasta que me jubile. No necesariamente. O sea, el que le gusta está perfecto. Pero la verdad que hay muchas personas que eso no lo quieren. O al principio sí, después de unos cuantos años cambian de opinión. Y está perfecto. Si nosotros venimos por ahí, los que somos más 40 venimos con una formación o una educación en la cual nos enseñaban, no con mala voluntad, sino porque era lo que habían experimentado nuestros padres o nuestros abuelos, que una vez que conseguíamos un trabajo lo teníamos que agarrar con las dos manos fuertemente y no soltarnos hasta que nos jubilemos, trabajar lo más duro que podamos para poder dar lo mejor en ese trabajo porque ese era nuestro trabajo y nuestra fuente de pan. Está bien, sí, es cierto, pero a ver, los que por ahí sean un poco más jóvenes que estén escuchando el podcast van a coincidir conmigo en que no necesariamente es así. Es decir, si a uno le gusta una empresa o un trabajo, está perfecto, pero uno no se tiene que casar con eso porque al fin y al cabo en una empresa nosotros somos un empleado más. Por más bueno que seamos, somos prescindibles. Entonces, uno tiene que seguir en esa empresa siempre que le sea funcional o que le interese el tema. Y realmente si hay algún tema que nos interesa más, ahora nos queremos dedicar a otra cosa y tenemos la posibilidad, no lo dejemos escapar. Porque después al fin y al cabo uno se arrepiente más de las cosas que no hace que de las cosas que hace. ¿Sí? Y a mí la verdad que yo hoy trato de quitar un poco ese rencor hacia mí mismo de no haber cambiado en su momento. Ahora como van a ver les voy a contar, tuve varias oportunidades en las cuales pude haber cambiado y no lo hice. Está bien, por algo no lo hice y no haber cambiado me permitió tener otras herramientas que si me hubiese ido antes quizá no las tenía, ¿sí? Pero no quiero que ninguno de ustedes se quede con la sensación de que ya es tarde para cambiar o que si ya están dedicados a algo tienen que quedarse con eso para siempre, para nada. Por eso yo les quería contar un poquito mi historia, como para que tengan un testimonio de, de alguien que quiso cambiar y que por suerte pudo cambiar.
A lo largo del podcast también vamos a entrevistar a algunas personas que pasaron por esta transición para que cuenten su experiencia, cómo lo lograron, para que ustedes también tengan una idea de otras personas de cómo lo fueron haciendo, ¿sí? Y me encantaría también en algún momento poder hablar con alguno de ustedes que están escuchando el podcast para ver cómo es su situación, en qué etapa están, si están cambiando de carrera, si todavía no, si lo están pensando, si nunca lo pensaron, si ya hicieron el cambio. Así que cuando ustedes quieran pueden comentarme, contactarme y contarme su situación, consultarme lo que quieran porque estoy para eso, estoy para intentar ayudarlos a que ustedes no pasen por lo mismo que pasé yo. Pero bueno, sin distraerme mucho porque no se las quiero estirar, vamos a empezar un poquitito con mi historia. Yo soy astrónomo, tengo un doctorado en astronomía y hasta incluso llegué a trabajar como investigador. Yo tenía todo mi camino trazado en realidad cuando me recibí, por lo menos en el ámbito científico acá en Argentina, uno ya más o menos tiene el camino trazado de lo que debería hacer y si sigue ese camino y hace las cosas medianamente bien, puede seguir ahí hasta que uno se jubila a los 65 años. Eh, Sin embargo, en mi caso por lo menos había algo que no me llenaba, no me terminaba de convencer, eh, había algo que no encajaba, no era feliz básicamente de forma profesional. Esto que le estoy contando no es para alardear mis títulos ni mucho menos, sino, es más, es todo lo contrario. Lo que quiero yo es mostrarles que incluso tener un título o tener el camino asegurado no, valga la redundancia, no nos asegura nada, no nos garantiza nada, ¿sí? Ni felicidad, ni estabilidad laboral, ni nada. Así que, si bien a los que les gusta una carrera profesional que tenga un título universitario, una formación superior, está perfecto. Yo con lo que voy a contar en este podcast no pretendo que la gente deje de ir a la facultad o que digan que no sirve para nada, porque he escuchado mucha gente que se dedica por ahí a lo que es ciencia de datos o machine learning y tienen una convicción como que los títulos universitarios ya no sirven más, ya no van más, porque todas estas cosas se pueden aprender con cursos más cortos, más directos. Yo estoy de acuerdo con ellos en ciertos aspectos, pero hay otros aspectos en los cuales no estoy del todo de acuerdo, pero bueno, eso es tema para otro episodio, si les interesa. Les puedo dar mi opinión y les puedo dar mi porqué. Estoy de acuerdo con lo que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con otras cosas. Yo, como les estaba contando, en realidad estuve como 7 años lidiando con mi propio cerebro hasta que me di cuenta de lo que realmente necesitaba. Eh, Uno de los objetivos de este podcast es ayudarlos a que ustedes no tengan que pasar por todo esto que pasé yo o que pasamos los que ya hicimos el cambio. Y en el caso de que lo tengan que hacer, que lo puedan hacer en el menor tiempo posible para que, o sea, los malos momentos, los malos ratos o incluso momentos de angustia como los que he pasado, no los tengan que pasar. Yo, durante el doctorado, por ahí la segunda mitad de mi doctorado se me hizo muy cuesta arriba, no quería dedicarme a eso, era como que tenía una negación a seguir con eso, no me veía dentro de, no sé, 5 o 10 años trabajando en esos temas, no me sentía con mi futuro como astrónomo, como investigador. Y bueno, tuve la suerte de poder aplicar una beca que me fui a hacer una estadía corta de 6 meses a Grecia, a trabajar con un investigador de allá que la verdad era una persona de 10, me hizo sentir muy cómodo allá. De hecho, me hizo como revitalizar un poco mis ganas de investigar, pero fue eso, y ahí terminó. Después con el tiempo yo me fui dando cuenta que eso fue en realidad por cómo era la persona, no por la investigación en sí. ¿Sí? Ahora a ustedes les va a parecer todo muy obvio porque yo en mis historias les voy a ir intercalando con la conclusión que después fui sacando, pero en el momento yo todo eso no me di cuenta y pensaba que por ahí era que
me estaba reenamorando de nuevo con la investigación, entonces seguía un poco más, ¿sí? No paraba la pelota y me ponía a pensar a ver si era eso lo que quería hacer o no. Eh, bueno, volví yo de esa estadía, me doctoré. Definitivamente ahí me di cuenta que ese tema yo no lo quería investigar más. Y pensé que por ahí era una cuestión del tema de investigación que yo estaba tomando, ¿no? Es decir, con respecto al trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? En una primera instancia, cuando yo estaba estudiando, ahí me di cuenta que mi rol no era el problema, ¿sí? Porque yo investigué como alumno, investigué como estudiante de doctorado, y luego, bueno, investigué como investigador, o sea, fui cambiando de rol a lo largo de mi carrera y me di cuenta que no era ese el problema. Al principio pensé que podía hacer eso, digo, capaz que como alumno uno tiene ciertas limitaciones o le falta experiencia, después con el tiempo va mejorando, lo mismo cuando estaba haciendo el doctorado, porque vamos a ver más adelante en el próximo episodio del podcast que para determinar si uno necesita o no un cambio de carrera profesional, ya les estoy spoileando un poquito lo que viene en el próximo capítulo, vamos a ver algunos tips y en esos tips vamos a ver primero justamente si el problema es una cuestión de cambiar de rol dentro del mismo trabajo, después probemos cambiar, ver si cambiar de trabajo mejora la situación y por último, si eso no cambia o no mejora la situación, es que evidentemente necesitamos un cambio de carrera, un cambio de enfoque, un cambio de campo, de disciplina, como quieran llamarlo. Pero por el momento yo me di cuenta que evidentemente cambiar de rol no mejoró la situación, o sea que evidentemente el rol no era el problema. Una vez que me doctoré, pensé, digo, capaz que el problema es el trabajo, el tipo de tareas que uno hace. Entonces me cambié de tema de investigación, me empecé a dedicar a las ciencias planetarias, a la formación de sistemas planetarios. Me pareció un tema súper apasionante, formar planetas, formar sistemas planetarios y ver qué forma tienen, las leyes físicas que lo gobiernan, qué tipo de sistemas se forman, qué condiciones deberían cumplir para que se forme tal o cual sistema. Y todo lo hacíamos desde un enfoque numérico computacional, o sea que yo podía programar, desarrollar modelos numéricos, que era otra cosa que a mí me encantaba programar, siempre me gustó. Entonces dije, listo, esto es lo que quiero. Fui y me tiré de cabeza hacia el tema. Entré en el grupo de ciencias planetarias y ahí hice mi postdoctorado y comencé a trabajar como investigador ahí. Al principio era todo emoción y ganas y era todo espectacular. ¿Sí? Ahí pensé que había conseguido por fin solucionar mi problema, ¿sí? Encontrar el lugar donde me sentía más cómodo. Pero con el paso del tiempo eso fue diluyendo, ¿sí? La emoción fue bajando y volvió esa sensación de negación a seguir con eso. De nuevo no quería saber nada. Era más el tiempo que no quería hacer nada que el tiempo que estaba interesado en investigar. Como siempre, cada vez que empezaba algo, no sé, una investigación nueva, un tema nuevo, se me recargaban un poco las pilas, justamente debe ser por ese envión de lo nuevo, pero enseguida volvía a lo que era antes y ahí me di cuenta de que evidentemente eso tampoco era la solución. Acá hubo como un punto de inflexión, si no me quiero poner a pensar porque no quiero por ahí olvidarme nada en el camino. Yo hice todo lo que un investigador por ahí tendría que hacer en su carrera científica, es decir, estudié la carrera, me recibí con un buen promedio, hice mi doctorado, me doctoré, hice una estadía afuera, que muchos insisten de que un investigador sí o sí tendría que hacer al menos una estadía afuera o un posgrado afuera. Me doctoré, entré en la carrera de investigador científico para CONICET, que es el organismo de investigación a nivel nacional en Argentina, ¿sí? Para los que no son de Argentina no lo conocen. Es decir, que en Argentina estaba en uno de los mejores lugares que un investigador, por lo menos un astrónomo, un investigador de ciencias básicas podía estar. Tenía cargos docentes, yo desde 2005 me desempeñé como docente, docente alumno, después docente graduado, jefe de trabajos prácticos. Es decir, también hice toda la carrera docente, o sea, hice todo lo que un investigador podía hacer. Hice un montón de publicaciones, en colaboración con gente de otros países, de Hawái, de Grecia, de Corea. Incluso
participé en la codirección de una estudiante de licenciatura, que había comenzado a dirigir el doctorado de otro estudiante. Todo lo que podía hacer un investigador lo hice, es decir, no me quedó la sensación de que, bueno, mis ganas o mi falta de ganas de seguir, por decirlo más apropiadamente, era porque no entré en la carrera de investigador o no me pude doctorar o no pude agarrar ningún cargo docente. No, o sea, evidentemente no era nada de eso. Y acá es cuando yo hice hincapié en que yo no quería alardear títulos, ¿sí? Si bien tiré todo mi currículum al podcast de una, justamente es todo lo contrario, es en un sentido de humildad como decir, hice todo lo que tenía que hacer y así todo no era feliz, entonces, ¿de qué me sirve todo eso que tenía? Títulos y posgrados y carrera docente y publicaciones y todo, si yo no era feliz, o sea, no me gustaba lo que estaba haciendo, ¿sí? O sea, me faltaba ganar el premio Nobel por poco, que obviamente estaba muy lejos de ganarlo, siquiera lejos de ser postulado, pero más allá de eso, hice todo lo que un científico podía hacer y así todo no era feliz, no estaba a gusto con lo que hacía. Es más, de hecho hubo un tiempo que pensé en dejar todo, colgar los botines como dicen o colgar los guantes, dejar, decir renuncio y ahí veo qué hago. Pero no podía ir así sin rumbo fijo porque yo ya estaba casado, tenía 2 hijas, si bien mi esposa también trabajaba, es decir, económicamente no íbamos a caer por debajo de la línea de la pobreza, pero me parecía una irresponsabilidad recaer todo en mi esposa, ¿no? Entonces, ahí era un momento que yo pasé mucha angustia, estuve mucho tiempo debatiéndome con esto, ¿no? A mí me pasaba que se acercaba el fin de año y yo sentía que una soga me tiraba para atrás, que no quería avanzar, que no quería seguir. Al principio pensé que era por ahí que estaba cansado, que necesitaba vacaciones, pero el otro año de vuelta lo mismo y por ahí ya me pasaba antes. Al principio me pasaba en noviembre, después en octubre, después en julio. Llegó un momento que ya estaba en la mitad del año y no quería saber nada. Entonces, evidentemente ahí había algo mal, ¿no? Y bueno, ahí entonces empecé a pensar a ver qué puedo hacer, qué hago con todo esto. Sí, o sea, también en la carrera científica un poco nos adoctrinan en el buen uso de la palabra a que el investigador tiene que hacer investigación y tiene que seguir una carrera científica y, o sea, morir en eso, ¿no? Y es más, hasta incluso en algunas carreras te hacen parecer como que si vos querés dedicarte a hacer plata o cambiar de carrera, sos un mercenario, o sea, no sos un científico de ley, el científico tiene que ser pura vocación. Como cuando a los artistas o a los músicos les dicen, no, vos tenés que tocar por tu amor a la música, no puedes venir a exigir acá, a cobrar. No, o sea, somos todos trabajadores. Me gustará igual lo que hago, pero o sea, yo tengo que vivir de algo. Entonces ahí es como que las cosas me empezaron a hacer ruido, ¿no? Muchas veces durante la carrera yo ya había escuchado que los astrónomos que se quieren ir del mundo académico se dedicaban a la ciencia de datos. Pero qué sé yo, en ese momento pensé que era una especie de data entry o algo por el estilo. Entonces, yo en mi arrogancia, ¿no? De que yo era científico, pensaba, o sea, no estudié 15 años para hacer data entry, ¿no? Por suerte, ya estando trabajando como investigador, como les contaba recién, conocí una persona que después se convirtió en una amiga, que en ese entonces era nada más la madre de una compañera de mi hija del jardín de infantes. Y ella es reclutadora en Haití. Si alguna vez llega a escuchar este podcast, se va a saber de quién hablo y de hecho que se vaya preparando porque en algún episodio del podcast voy a tratar de conseguir que venga. Sí, voy a intentar entrevistarla porque tiene un montón para contarnos, ella puede aportar valor, pero les digo fácil, podemos hacer una temporada entera con lo que ella nos puede contar. Ella siempre me había hablado de ciencia de datos cada vez que nos encontrábamos y hablábamos y ella me contaba, ella es reclutadora de Haití. Entonces conocía un poco de todo el mundo de los desarrolladores, de los científicos de datos, del mundo del machine learning, de la inteligencia artificial. Si bien obviamente ella nunca había trabajado puntualmente en esos temas, pero había reclutado un montón de perfiles de ese estilo y sabía un poco de qué se trataba. Y siempre me contaba. Y yo le decía, cuando hablábamos, esto de que
En la academia, los astrónomos que por ahí se quieren ir de la investigación se dedican a eso. Y siempre ella me decía, pero fíjate, buscá, investiga un poco, pasate a la ciencia de datos, a vos te va a reservir, vos que podés tener formación matemática, y qué sé yo. Qué sé yo, al principio como que mucho no le daba bolilla, ¿no? Pero después empezaba a profundizar en todos estos temas de la ciencia de datos, del mundo IT, de que eran empresas que eran mucho más, como se les dice, ágiles, que tienen un montón de metodologías y que son mucho más flexibles en el horario, en el trato. Uno también venía con la idea de que en la ciencia uno es libre y en la empresa uno es un número más. Y bueno, ya me decía que no. Hay empresas grandes que por ahí sí, pero en muchas empresas no es así. De hecho, justamente una de las ventajas que tenían las empresas modernas, las que se dedican a IT, las que ya tienen una transformación digital, son, son mucho más flexibles y mucho más humanas en ese sentido. Es decir, no dejan de ser una empresa, no dejan de buscar un beneficio, una ganancia, uno es un recurso de la empresa, pero tiene otra forma de abordar al empleado. Y que cuando ella me empezó a contar todo esto, me empezó como a picar en la cabeza, había un bichito ahí, que por suerte no era piojo, pero que empezó ahí como a picar en mi cabeza y hacer andar un poquito mis engranajes que estaban bastante oxidados para ese momento. Y empecé a investigar un poquito de qué se trataba todo esto. Cuando pasó todo esto fue justo que comenzó la pandemia. Estábamos aislados, estábamos en la cuarentena. Entonces empecé a investigarme un poco y a plantearme esto de la ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? Que tanto se habla, que está en auge. Por suerte yo a principio de ese año había logrado publicar un par de artículos. O sea que, por decirlo de alguna manera, mi cuota anual la había logrado cubrir. Entonces, dado que también tenía que dedicarme un poco a mis hijas, que estaban en casa ahora todo el día y tenían que asistir a clases por Zoom y todo. Entonces dije, bueno, vamos a levantar un poquito la pata del acelerador y vamos a bajar la velocidad con la que venía trabajando. Y vamos a aprovechar esa bajada de velocidad para investigar un poquitito todo este mundo de la ciencia de datos. Empecé a investigar, a buscar, me empezó a resultar interesante las cosas que se hacen, las cosas que se pueden llegar a hacer, las herramientas que había. ¿Sí? O sea, me empecé a interesar. Entonces vi que en muchos de estos ámbitos había un denominador común en herramientas que era Python, ¿sí? Que también vamos a hablar de eso en este podcast. Entonces empecé a investigar un poquito de Python, ¿no? Empecé a hacer algún cursito, a practicar, a meter mano. Yo por suerte en la facultad ya había programado, ¿sí? Programado en Fortran, que es un lenguaje viejísimo, pero bueno, para cálculo científico sirve. Es más, de hecho, mucho después me enteré de que algunas rutinas de Python de Machine Learning por debajo están programadas en Fortran porque numéricamente es mucho más rápido que Python. Entonces empecé a probar un poquitito con Python, me empezó a interesar, me empezó a gustar. Entonces de ahí pasé a ver algo de ciencia de datos, empecé a ver cursos de Machine Learning, ¿sí? Me empezó a resultar muy interesante. Y ahí empecé a ver que uno puede hacer cosas relacionadas con inteligencia artificial, siendo, digámoslo muy burdamente, siendo un simple peatón. Yo siempre pensaba de chico que la inteligencia artificial la hacía gente de élite, la gente más inteligente de los más inteligentes, un grupo selecto en el mundo tenía la habilidad de meterse en los cerebros de los robots. Y como vamos a ver en el podcast, si bien hay algoritmos que son súper avanzados y súper sofisticados, se pueden hacer cosas muchísimo más sencillas y que tienen unos resultados muy interesantes. Es decir, se puede hacer bastante con poco. Entre comillas, poco, porque no es que, no es que sale casi automático, pero hoy por suerte hay un montón de cosas desarrolladas que nos permiten em, hacer algunas cosas, algunas soluciones de inteligencia artificial
con relativo poco esfuerzo. Cuando estaba haciendo estos cursos de Machine Learning, vi algo al que llaman Deep Learning. Digo, ¿esto qué será? Empecé a averiguar y empecé a ver todo el tema de Deep Learning, redes neuronales, que en muchos casos hacen abuso del lenguaje y a eso le llaman inteligencia artificial, pero bueno, eso ya también lo vamos a ver en otro episodio, les voy a aclarar un poco y a desambiguar un poco estas terminologías para que por lo menos estemos todos en la misma página cuando hablemos de inteligencia artificial y de Machine Learning. Pero bueno, vi eso y dije, no, chao, esto es lo que quiero hacer, o sea, es esto es lo que busqué toda mi vida, o sea, el sentido de mi vida es presenciar este momento. Entonces, ¿qué hice? Empecé a ver cosas de Machine Learning, ver cursos de Machine Learning, algo de contenido, modelos, algunas soluciones ya creadas. Empecé a hacer algunos experimentos, algunas pruebas yo mismo. Dentro de todo eso me interesó mucho lo que es el Computer Vision, que es básicamente hacer modelos de Deep Learning asociado a imagen o a video. ¿Sí? Es toda la parte del Machine Learning que se dedica a, como a darle ojos a la computadora, ¿no? Hacer que vea y que reconozca lo que ve, que interprete lo que ve. Y la verdad me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Y dije, ya está. O sea, todo lo que estos años estuve penando y sufriendo, digo, encontré lo que quiero hacer. Me acuerdo, y esto me acuerdo patente en la cabeza, y lo quiero mencionar porque fue algo que fue como una epifanía, como, o sea, me faltó gritar Eureka. Salí corriendo, me acuerdo, me levanté de la silla, fui a buscar a mi esposa y fui y le dije, esto es lo que quiero hacer, encontré lo que quiero hacer, encontré lo que me quiero dedicar. Ella me miraba así como diciendo, este tipo enloqueció, o sea, ya perdió todo tipo de cordura que podía tener. Pero sí, había encontrado y me di cuenta de que una persona común y corriente con una computadora ordinaria podía hacer deep learning, podía hacer inteligencia artificial. Entonces ahí fue donde dije, no, yo quiero cambiar, esto es lo que quiero hacer. Y yo soy una persona que cuando dudo mucho. Como lo vieron a lo largo de todo el relato, yo estuve 7 años para darme cuenta. Pero cuando yo me decido por algo y le apunto, no me freno, o sea, me obsesiono y no me frena nadie. Entonces a partir de ahí empecé a investigar, a indagar, a hacer cursos de todo porque dije, quiero trabajar de esto. Empecé a buscar en páginas de trabajo que se pedía de esto, qué se necesitaba, qué habilidades se necesitaban. Volví a hablar con mi amiga para ver ella qué me recomendaba, que la verdad yo debo reconocer que acá yo tenía como una especie de ayuda extra o ángel de la guarda, porque ella, además de estar en el mundo de IT, es psicóloga. Entonces, además de guiarme en todo esto y darme información de qué era todo este mundo digital, del IT, de la ciencia de datos, del machine learning, me hacía un poco de terapia cuando hablábamos y me ayudaba un poco a quitarme el velo de los ojos de todo este preconcepto que tenía yo de que estaba mal cambiarse de carrera, de que era como traicionar a mis principios como investigador, de que era tirar 15, 18 años de estudio por la borda, empezar de cero a esta edad. La verdad que a mí me ayudó mucho. Por eso yo quiero en este podcast ayudar a todo aquel que no tenga a esa persona cerca y que no encuentre la forma o las herramientas para poder hacer este cambio. Bueno, aprovechar a que yo lo conseguí y yo por suerte soy una persona que prestó mucha atención y presté atención en todo lo que ella me dijo y escuché y tomé nota. Entonces quiero usar todos esos contenidos y toda esa enseñanza para ayudarlos a ustedes. ¿Sí? Reconozco que yo en el pasado no era una persona muy de mucha entrega o de mucho ayudar al prójimo. Reconozco que soy un poquitito egoísta, pero la verdad es que después de que yo di el paso, hice el cambio, mucha gente de la facultad se acercó a mí y me preguntaba cómo hice. Evidentemente, ahí me di cuenta, ahí mi cabeza me hizo clic y me di cuenta de que había más personas de las que yo creía que querían cambiar, mismo dentro de mi facultad. Evidentemente ellos también estaban pasando por algo similar a lo que pasé yo, pero no se animaban a dar ese paso.
estaban temerosos, no sabían con qué se iban a encontrar. Entonces, ya que yo tuve el valor o el arrojo o la locura de tirarme así de cabeza y hacer ese salto de fe y darme cuenta de que no era nada del otro mundo lo que tenía que hacer, entonces ahí dije, sí, tengo que ayudar a esa gente a que hagan lo mismo que hice yo, pero más rápido, que no pasen por todo eso. Y la verdad que con muchos de los que hablé se terminaron por decidir, los orienté lo mejor que pude, obviamente ellos hicieron su formación, pero por lo menos me gusta creer o quiero quedarme con la idea de que en parte gracias a la orientación que yo les di, a las charlas que tuve con ellos, lograron hacer ese cambio y lograron migrar. Y muchos de esos ya están trabajando en otras empresas, algunos como científicos de datos, otros como ingenieros de machine learning. Hay diversos roles, pero por lo menos es gente que quiso el cambio y lo pudo lograr. Entonces ahí me di cuenta y la verdad que me sentí muy bien. Me sentí muy contento y muy realizado cuando vi que los pude ayudar. Y ahí como que pensé, ¿por qué no? Porque si yo tengo algo que a mí no me cuesta nada compartirlo, ¿por qué no lo voy a compartir? ¿Por qué no voy a ayudar? Si yo me sentí bien ayudando. Y ahí es cuando se me ocurrió hacer este podcast. Este podcast fue concebido con esa idea, ¿no? Cuando me di cuenta que podía ayudar a un montón de gente, incluso gente fuera del ámbito de la facultad, fuera del ámbito universitario, así como ya voy a ir contando en otros episodios. Si yo puedo ayudar, ¿por qué no voy a ayudar? Si la gente se beneficia, yo me beneficio porque me siento bien ayudando y entregando. Entonces, ahí es donde nació este podcast. Por eso también este podcast yo quiero hacerlo en conjunto con ustedes, ¿sí? Con la audiencia, porque quiero que ustedes me cuenten sus problemas, sus dudas, sus inquietudes por lo que están pasando, qué tipo de contenido les gustaría escuchar o, o que profundicemos, ¿sí? Porque yo quiero que este contenido sea de relevancia para ustedes, que les sirva a ustedes para poder hacer ese cambio que muchos de nosotros ya logramos, pero hay mucha otra gente entre las que estimo que están ustedes que todavía no lo dieron o que están en ese proceso de darlo, ¿sí? Así que eso es lo que yo espero con este podcast. Bueno, con esta última parte del relato me fui un poquito del camino de la historia, ¿no? Pero creo que es algo que no podía dejar de contárselos porque a mí me abrió los ojos y quiero usarlo para ayudar a ustedes a que los abran también, ¿no? A que los abran también en plural. Pero igual la última parte de la historia no es nada del otro mundo, o sea, no voy a entrar en detalles porque eso también amerita sus episodios por separado del podcast. Pero bueno, después de que hice todos los cursos y me formé, me dediqué a armar mi propio currículum, ¿sí? Modificando 100% el currículum académico que yo tenía, porque en la academia cuanto más páginas uno pone en el currículum mejor, acá es todo lo contrario, entonces tuve que hacer un cambio de mentalidad o de mindset, como le dicen, 180 grados para poder armar mi currículum. Y bueno, después de que lo armé, sí empecé a postularme a oportunidades que veía en internet, que encontraba, hasta que bueno, por fin pude dar con una empresa que le interesó mi perfil, le gustó lo que yo tenía para ofrecer y comencé a trabajar en eso. ¿Sí? Yo ya hace casi 2 años que estoy trabajando en el mundo de la inteligencia artificial y la verdad que es algo que me cambió la vida, para bien. Y eso quiero que ustedes también se lo graben en la cabeza y se mentalicen, ¿sí? de que ustedes seguramente van a pasar por lo mismo cuando hagan ese cambio, ¿sí? Porque yo estoy convencido de que ese cambio se puede hacer, lo pueden hacer, lo vamos a hacer juntos, yo los voy a ayudar, los voy a acompañar. Y cuando por fin puedan hacer ese cambio van a experimentar lo mismo que experimenté yo, que es un cambio radical en todo sentido. A mí me mejoró mi vida profesional. Hoy, todos los días me siento motivado a levantarme, a trabajar.
me gusta, si me tengo que quedar trabajando después de hora, no tengo ningún problema porque es algo que me interesa. Incluso yo seguiría diseñando soluciones de inteligencia artificial fuera de mi horario laboral porque me gusta, en proyectos personales lo haría. Cambió mi estado de ánimo, mi relación con mi familia, con mi esposa, mis hijas, porque ahora yo estaba bien conmigo mismo, encontré lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Entonces mi vida cambió por completo en todo aspecto. No hay un aspecto de mi vida que, que haya desmejorado con este cambio. Y yo creo que ustedes pueden pasar por lo mismo. Y quiero ayudarlos a que lo logren. Como conclusiones finales de este episodio, quiero que les quede así en limpio que vieron que un título no nos garantiza que trabajemos de eso hasta que nos jubilemos, no nos garantiza la felicidad, no nos garantiza el éxito, ¿sí? Eh, Alguno podrá pensar que contado desde la perspectiva de alguien que tiene un título universitario es más fácil porque uno tiene más herramientas o más conocimiento. Para nada. Después, a lo largo de esta temporada, van a escuchar relatos de gente. Si tengo la suerte de que coincidamos en agenda para que yo los pueda entrevistar, relatos de gente que no tiene para nada un título universitario y sin embargo se pudieron dedicar a esto sin ningún problema, ser perfectamente exitosos, sin ningún tipo de inconvenientes. El cambio de carrera, eso sí, como les decía, ¿no? Es para cualquiera. También mentalícense de eso, el cambio es para cualquiera. ¿Sí? Los que tenemos carrera profesional y los que no. Ahí no se distingue. Es cierto que por ahí los que tengamos una carrera universitaria o los que ya tengamos una carrera laboral desarrollada, podemos tener un conjunto de habilidades o de herramientas y muchos de esos pueden ser transferibles a este mundo, es decir, nos va a permitir no empezar de cero, pero no necesariamente la tuvieron que haber adquirido en la universidad. ¿Sí? Mucha gente puede estar trabajando de cualquier tipo de empleo y a lo largo de los años uno va adquiriendo ciertas habilidades que por ahí no las hubiese adquirido en otro lado, o que incluso no se adquieren en una universidad, y que esas habilidades sirven un montón para desarrollarse en este mundo. ¿Sí? Por ejemplo, una vez yo había escuchado que en el ámbito bancario, para trabajar como cajero, buscaban mucha gente que haya trabajado en McDonald's. Y uno dice, ¿por qué? Si McDonald's siempre tiene como es la fama de que es el trabajo más bajo que alguien puede tener porque es un trabajo monótono, repetitivo. Bueno, hay trabajos peores, ¿no? Pero quiero decir que siempre en internet, con los memes, cuando se burlan de gente que tiene títulos universitarios que tienen poca salida laboral, la forma de burlarse de ellos es haciendo una analogía como que van a terminar trabajando en McDonald's. Y sin embargo, para el ámbito bancario es muy útil porque están muy acostumbrados o muy familiarizados al manejo de dinero, al manejo rápido de cobrar, dar el vuelto, atender, tipear en la computadora el tipo de combo que van a pedir, etcétera. Entonces, fíjense que cualquier trabajo que uno tenga nos va a dar herramientas, aunque no pensemos que servimos para algo, nos da herramientas que podemos trasladar, transferir hacia el nuevo trabajo y van a ver que hay un montón que son súper útiles y nos van a permitir no tener que arrancar de cero, ¿sí? Ya vamos a estar mucho más avanzados y eso nos va a dar una ventaja competitiva con respecto a gente que recién se está iniciando en ese mundo, ¿no? Que recién termina el secundario y está estudiando eso y nos va a permitir competir aunque uno tenga la idea de que ya pasados ciertos años estamos viejos para hacer ese cambio. Así que bueno, esa es un poco mi historia. También se las quería contar para ver si alguno de ustedes resuena con esa historia. No particularmente con un astrónomo que trabajó como investigador y quiere cambiar, etcétera, etcétera. Sino con la idea de alguien que hizo toda una carrera, todo un camino en un ámbito, en un campo, en un tipo de trabajo, en un área, y que no estaba a gusto, no era feliz y que decidió emprender el cambio, y que el cambio se puede lograr. Si alguno de ustedes tiene una historia similar o está pasando por algo similar, quédense tranquilos,
que más allá de que tengan un título universitario o no, y quiero hacer mucho hincapié con esto de lo universitario, porque mucha gente se piensa dos cosas. Los que son universitarios se creen que como ya tienen un título universitario, cambiarse de carrera es como tirar todo lo que estudiaron y empezar de cero. Y los que no tienen título universitario se creen que como no tienen título universitario están condenados a quedarse en el trabajo que tienen ahora porque no están calificados profesionalmente para dedicarse a otra cosa. Bueno, los dos están absolutamente equivocados, ¿sí? Cualquiera puede cambiar de ámbito de disciplina hacia la que quiera, siempre y cuando pueda adquirir las habilidades necesarias, se puede lograr. Obviamente, si yo quiero ahora cambiarme y dedicarme a ser cirujano, y no voy a poder porque tengo que estudiar un montón. Si tengo que estudiar medicina, después hacer las especializaciones, las residencias, etcétera. Puedo, pero me va a llevar un montón de años, ¿sí? Probablemente cuando yo sea un cirujano de 55 años, y bueno, ya va a haber un montón de otros cirujanos que tienen mucho más experiencia operando. Bueno, es un sector muy particular el que elegí como ejemplo, pero justamente es para acentuar eso, ¿no? Que obviamente hay ciertos ámbitos que es más difícil que otros ingresar, pero particularmente el ámbito de la inteligencia artificial y el machine learning van a ver que es súper accesible, y más hoy día que hay todo un auge con esto y hay un montón de demanda laboral, hay mucho más demanda que oferta, eso es cierto. Hay ciertas cosas que cuentan de todo eso que no están así, pero sí es cierto de que hay mucho más demanda que oferta, así que hay campo de trabajo para rato. Así que si ustedes están pensando en hacer ese cambio, háganlo. Yo les sugiero, les aconsejo que por lo menos se lo planteen. En este podcast los vamos a ayudar, los vamos a guiar para que puedan hacerlo ese cambio, hacerlo lo más rápido posible, lo más fluido posible y que lo puedan concretar en el menor tiempo posible. Bueno, ya es el momento de ir cerrando este episodio, así que si este contenido les resultó interesante, les resultó útil, iremos subiendo contenido semanalmente. Así que les recomiendo, si quieren, suscríbanse al podcast para seguir todos los episodios que vamos a ir subiendo. También nos pueden seguir por Instagram en @inteligenciaaumentada. Ahí pueden dejarnos todo tipo de comentarios siempre y cuando sean constructivos. Si hay algún tipo de contenido en particular que quieren que toquemos en el podcast o que profundicemos, pueden también sugerirlo. Ahí vamos a leerlo, vamos a responder todos los mensajes y realmente me gustaría mucho que nos comenten y que nos pidan, porque yo quiero que este contenido, como lo dije anteriormente, les sirva a ustedes, ¿sí? Más que a mí. A mí me sirve porque obviamente yo lo que quiero es ayudar, pero yo necesito que les sirva a ustedes. Entonces, si ustedes sienten que necesitan algún tipo de contenido, por favor, pídanlo. Pídanlo y vamos a hacer todo lo posible para agregarlo a nuestro esquema calendario del podcast, ¿sí? Recuerden que nunca es tarde para cambiar, ¿sí? Eso también quiero que les quede en limpio. Y hay un proverbio, creo que es chino, que dicen que siempre el mejor momento para cambiar o para hacer algo fue ayer. Y el segundo mejor momento es hoy. Siempre vamos a tener esa idea de, bueno, pero esto lo tenía que haber hecho cuando empecé la facultad. Esto lo tenía que haber hecho antes de recibirme. Esto lo tenía que haber hecho antes de casarme. Esto lo tenía que haber hecho antes de cumplir 30 o de cumplir 40. Siempre vamos a encontrar un momento en el que pudo haber sido mejor o más óptimo. Pero, ¿por qué no le damos vuelta y lo pensamos al revés? Si no cambiamos hoy, dentro de 5 años vamos a decir, tenemos que haberlo cambiado hace 5 años. ¿Sí? Entonces, pensemos que ahora va a ser mejor momento que más adelante. Entonces, aprovechemos eso, que ahora lo sabemos, que ahora nos dimos cuenta, y hagamos ese cambio, ¿sí? No esperemos más. Uno se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hace, como lo dije al principio. Parece una frase armada, y es una frase armada, pero tiene mucho de razón. Por lo menos en este ámbito tiene mucho de razón. Así que bueno, espero que esto les haya servido, que sigan nuestro podcast para ver más contenido, para escuchar más contenido. No me van a poder ver, sí me van a poder ver por ahí en Instagram, pero no en el podcast. Pero síganlo para enterarse
de cuando subimos nuevo contenido y siguen el podcast, y vamos a ir complementando también con nuestra cuenta de Instagram, que también les pedimos que nos sigan y que nos dejen todo tipo de comentario que los vamos a ir respondiendo. Así que bueno, ya está. Cierro acá porque si no sigo hablando y no paro más. Espero verlos la próxima. Que recuerden que era sobre cómo darnos cuenta que necesitamos un cambio de carrera profesional. Espero verlos nuevamente en el próximo capítulo y que este les haya servido. Muchas gracias por escucharnos. Chao.